Entender las palabras que Cristo dijo desde la cruz, entender su significado, debería ser para el cristiano una realidad y entender el amor de Cristo por nosotros. Vamos a ver la séptima palabra, que es la última que nuestro Señor mencionó desde la cruz. Esa palabra está en uno de los evangelios o en varios evangelios, de manera particular en Lucas capítulo 23. Pero yo quiero que veamos dos versículos adicionales que son paralelos o similares a lo que el Señor dijo. Leamos Lucas 23, 46. Dice la Escritura: y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Ahora vamos al Salmo 31, 5, donde es David quien escribe estas palabras, y él dice lo siguiente: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Y vamos también a otra palabra que la dijo un mártir, el primer mártir de la iglesia, llamado Esteban, que dijo palabras similares. Dice Hechos 7:59. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. A mí me gustaría como hacerte una pregunta antes de empezar el sermón el día de hoy. Por si acaso, por esa cosa de la vida, ¿tú recuerdas cuáles fueron las palabras que Cristo mencionó? Las primeras que aparecen en la Biblia que Él mencionó. No. Las primeras palabras que Cristo mencionó fueron estas, en Lucas 2:49. ¿Por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Esas palabras Cristo las dijo cuando era un niño. Su familia había ido a adorar a Jerusalén, se fueron todos y Él se quedó. Cuando los padres desesperados van a buscar a Jesús, lo encuentra que Él estaba platicando con los maestros de la ley. Y la madre preocupada: ¿por qué has hecho esto? Nos has preocupado tremendamente. Y Él ahí responde estas palabras. Son las primeras palabras que se registran en las Escrituras de lo que dijo Jesús. Ahora, la contraparte. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Fueron las que leímos, las que mencionamos en la cruz. No fueron las últimas mientras estuvo en su vida terrenal, pero fueron las últimas en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros consideraremos estas palabras y vamos a examinar dos pasajes que fueron los ya leídos para poder comprender bien lo que el Señor aquí nos quiere decir. Pero la palabra que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, se conecta con la anterior que predicó nuestro hermano Carlos: consumado es. Y estas palabras se vinculan, esta última palabra, consumado es, se vincula con sus primeras palabras. Consumado es, se vincula con esas palabras que dijo: ¿por qué me buscáis? ¿O por qué me buscan? No sabían que era necesario estar en los negocios, en los asuntos o en la casa de mi Padre. ¿Por qué se vinculan? Porque todos los negocios del Padre, todos los asuntos de Él ya habían sido consumados por su Hijo mientras estaba en tierra. Toda su vida se dedicó a hacer la obra del Padre, y cuando ya no quedó nada por hacer, fue como oveja al matadero y pronunció esas palabras: tetelestai, que significan cuenta saldada, la deuda pagada 100%. Él podía decirle a su padre:
con toda tranquilidad en su alma: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y eso fue lo que él hizo. Ahora, para Jesús le era necesario estar en la casa del Padre y con el Padre. Siempre él había deseado estar allí, pero ahora allí en la cruz entrega su vida, su espíritu en las manos de su Padre. Lo cierto es que en Jesús nosotros no vemos algo de una manera al inicio y de manera diferente al final. Nunca vemos eso en Jesús. No es algo diferente a lo que tú ves en Jesús cuando era un niño que cuando era un hombre y cuando estaba en la cruz. Siempre es el mismo. Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Nunca hubo un niño como Jesús. Fue tan único en su nacimiento como en su vida, como en su muerte y en su resurrección. Todo lo que tú ves en Cristo es extraordinario, es inigualable, no tiene comparación, es singular. De alguna manera lo que Cristo está ocupando es como una posición única. Es a Él a quien nosotros adoramos. Y aunque todos nosotros en esta sala deberíamos de esforzarnos por ser ese el modelo a seguir, por imitarlo a Él y ser como Él, nos damos cuenta que no es posible, que fallamos. Nuestra lengua, nuestras actitudes, nuestros prejuicios, nuestro egoísmo, nuestro carácter. Imitarlo no es posible. No nos asemejamos a Él, pero esa debería ser nuestra meta, ser como Él. Ahora entonces quiero que analicemos los tres textos que hemos visto rápidamente. Vamos a analizar en primer lugar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es lo que quiero que analicemos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En primer lugar, Cristo fue 100% bíblico. Él conocía las escrituras de principio hasta fin. Todo lo que Él pronunció tú lo puedes rastrear y tú te vas a dar cuenta que la mayor parte de las cosas que Él les dijo están en el Antiguo Testamento. Parece que la escritura era su libro preferido. Él vivía la escritura, transpiraba la escritura. Pero al morir, una vez más pronuncia palabras bíblicas que están reflejadas en el Salmo 31:5. Él pudo pronunciar un discurso de victoria a causa de haber saboreado el triunfo, pues ya él había pronunciado: consumado es. Podía dar un discurso de victoria: Señor, gané, Padre, aquí estoy, tu campeón. Pero él no lo hizo. En lugar de eso, él recurrió a un salmo, el Salmo 31:5, y habló la palabra de Dios. Es decir, que la palabra encarnada vivía en la palabra inspirada. La palabra era alimento para él. Y así debe ser la palabra para nosotros, el alimento que satisface nuestra alma, que calma nuestra sed, que nos llena. Cristo el Señor, no necesitaba la palabra tanto como nosotros. Él amaba la escritura, acudía cada día a ella. De ahí que nosotros deberíamos adentrarnos, profundizar en la palabra del Señor, conocerla muy bien, hablar de ella, predicar de ella, orar con ella, cantar de ella. No verla con superficialidad, no verla al apuro. Juan Bunyan, aquel célebre predicador inglés del siglo XVI, cuando tú lees El progreso del peregrino que él escribió, uno se queda como admirado. Ese hombre transpiraba la Biblia.
Cada párrafo que tú lees es Biblia que te mete por aquí, por allá, de una manera alegórica, como un poema dulce, que entiendes lo que él está diciendo. Uno se da cuenta que ese hombre transpiraba la palabra del Señor, conocía las escrituras. Y nosotros debemos de amar la palabra de Dios como Cristo la amó. Si crees que en tu vida puedes prescindir de la palabra de Dios, ese espíritu que hay en ti no es de Dios. Confío en que el Espíritu Santo te persuada de esa realidad y que escudriñemos las Escrituras cada día. Lo segundo que quiero analizar de esta frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es que en estas palabras antes de su muerte, Jesús está reconociendo a un Dios personal. ¿Sabes cómo Él se dirige ante su Dios? Él dice, Padre, Padre. Tú tienes un dolor fuerte en el vientre bajo del lado derecho, acudes al médico, el médico rápidamente te examina y te dice, usted tiene apendicitis, tiene que operarse urgentemente. Y tú le dices al médico, doctor, mi vida está en sus manos. Entrego mi salud a usted. ¿Por qué tú le dirías eso a un hombre? Bueno, porque probablemente alguien te lo recomendó a ese doctor. Porque tú sabes que es un buen cirujano. Porque has oído de que hace las cosas bien. Y por eso puedes confiar tu salud en un profesional médico que te va a atender de esa manera. Porque lo conoces. Cuando él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, él tenía una relación tan personal con su padre que lo conocía y podía decirle a él que lo conocía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No era un desconocido para él. No era alguien irreal. Él lo conocía muy bien. Nosotros confiamos por lo general en lo que conocemos. Y Jesús sabía que Dios el Padre es real, que tiene manos. Y en esas manos fue que Él encomendó su espíritu antes de partir. Yo me pregunto a los solteros, a los que están enamorados, si tú hablas con Dios como hablas con tu novia o con tu novio, o cualquiera de ustedes, si tú hablas con el Señor como cuando hablas con tu mamá, con tu papá, con tu cónyuge, con tu hermano, con un amigo, si tú hablas con Dios, si tu Dios es irreal, entonces tu esperanza es irreal. Tu religión es irreal. Si tu Dios es un sueño, entonces tu esperanza también es un sueño. Pero por otro lado, si tu Dios es real, tu esperanza es real, porque conoces a Dios. En tercer lugar, cuando Jesucristo dice estas palabras, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, el Señor también nos enseña otra cosa. ¿Sabe qué nos enseña? La paternidad de Dios. El Salmo 31:5 no dice Padre. El Salmo 31 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Jesús no dijo, oh Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no dijo eso. Él dijo, Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque Él conoce a su Padre. Mira que a Jesús lo mataron porque dijo que Dios era su Padre. Por eso lo mataron.
Ese era el celo que tenían los judíos. Pero esa verdad la sostuvo hasta el último día, hasta su última palabra. Y dijo, Padre. La sostuvo hasta el último de sus días. Qué bendición es también para nosotros morir conscientes cuando nos toque morir, de saber que somos hijos de Dios. Pero en cuarto lugar, sobre esta misma palabra, vemos cuando el Señor dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, es que el Señor entregó su espíritu, su alma, alegremente al Padre cuando llegó el tiempo de morir. No lo hizo con pesar, no lo hizo con temor, no lo hizo con dolor. Muchas veces nos aferramos a esta vida. A veces la gente pide oración, ore por mí, tengo un familiar enfermo. ¿Y qué pasa? No, que está bien grave. ¿Y cuántos años tiene tu familiar? 94. Pues tal vez ya le toca morir. Y la gente como que se aferra a la vida, como que si fuéramos eternos en este mundo. Dice la Biblia que el que se aferra a la vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de Cristo, la ganará. Jesús no estaba aferrado a su vida. No estuvo aferrado nunca a su vida. No había necesidad de que Cristo muriera. Él no necesitaba morir, excepto por la necesidad de convertirse en nuestro sustituto. Porque si Él no nos hubiera sustituido en aquel lugar, en la cruz, tú y yo deberíamos estar en ese lugar, recibiendo todo el peso de la ira de Dios. Pero Cristo dijo, yo voy, Padre. Vivió sin pecado, pero cuando estuvo en la cruz, no es que se hizo pecador. Dios lo hizo pecado. La esencia del pecado estaba en Él. Él murió, en otras palabras, por su propia voluntad. Sabiendo y conociendo quién era Cristo, Él podía desclavarse de la cruz y matar a todos los que se burlaban allí. Pero Él retuvo su poder. Lo vimos desfigurado, sin valor. No se lo veía bien. ¿Te imaginas tú al dador de la vida entregando su vida voluntariamente? Nadie se la quitó. Nadie. Él la puso voluntariamente. Él fue voluntariamente a morir en nuestro lugar. Quiera Dios que cuando nos toque morir, cuando estemos cerca de la muerte, no nos encontremos como forcejeando y luchando, aferrándonos a esta vida. Yo creo que sería una dulce manera de morir si morimos como nuestro Salvador, en plena confianza con Dios el Padre. En plena confianza con Dios el Padre porque lo conocemos, porque es real. Y por eso encomendaremos nuestra alma al fiel Creador. Uno de los primeros hombres que Dios convirtió en esta iglesia, hemos perdido muchos buenos hombres, y recuerdo a dos de manera particular. Están en la presencia del Señor sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Uno de estos primeros hombres, yo recuerdo que llegó a la iglesia siendo ya un hombre adulto, casi 80 años de edad. Pero cada vez que oía la palabra del Señor, él casi ni podía hablar y decía,
Y con eso yo entendía que Dios le había hablado. En los pocos años que lo tuvimos, que fueron como casi 6 años, perdió un ojo, perdió la parte audible de él y al último perdió el otro ojo. Cada vez que hacíamos una actividad en la iglesia y no se lo invitaba, él era enojado porque él quería contribuir económicamente. Era un hombre jubilado que vivía de su jubilación. Un hombre generoso. Y en cada reunión de oración que teníamos, llevaba rosquitas, llevaba queso y compartía con los hermanos. ¿Cómo amaba al Señor? Poco antes de morir, lo fui a visitar varias veces. Y en una de esas veces, la familia salió, pastor, ¿qué hacemos? Él está tranquilo. Déjelo tranquilo, dije yo. No, pero déjelo tranquilo. Y le pregunto a Moisés, ¿cómo se siente? En paz, mi hermano. Voy a ver a mi Señor. Esa era su palabra. Voy a ver a mi Señor. Había una confianza en aquel a quien conocía. Nosotros morimos pasivamente, pero Cristo entregó activamente su espíritu. Voluntariamente. Quiera Dios que cuando nos toque morir, vuelvo a decir, no nos encontremos forcejeando, sino más bien todo lo contrario, que encomendemos nuestra vida al fiel Creador. Ahora quiero que analicemos el Salmo 31:5, que fueron las palabras de David. Dice este salmo: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Cuando el Señor está en la cruz, ese es el pasaje que Él tiene en mente. No lo dice exactamente, pero este pasaje a mí me da la impresión de que es un pasaje que ha de ser usado mientras estamos en vida, no cuando estamos agonizando. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor Dios de verdad. Nosotros empezamos realmente a vivir, cuando confiamos en Cristo. Si tú no confías en Cristo, tú existes, pero no vives. Porque la vida abundante, la vida genuina, la vida de verdad está en Cristo. Él es el que da la vida. Tú podrás existir, podrás comer, yo estoy vivo, claro que estás vivo. Pero una cosa es que tú vivas y otra cosa es que existas. Por eso nosotros deberíamos de entregar nuestra tristeza y felicidad, nuestro cuerpo y alma, nuestros triunfos y derrotas en la vida y en la muerte al Señor. Nosotros podemos decirle a nuestro Dios: Padre, hazme rico o pobre, dame buena visión o hazme ciego. No deberíamos de orar: Señor, haz que mi voluntad sea tu voluntad, sino todo lo contrario: Señor, que tu voluntad sea la mía. Porque a veces queremos que se haga mi voluntad. Ahora, nota que este texto dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor Dios de verdad. Tú me has redimido, oh Señor Dios de verdad. Eso es lo que dice el texto. Eso significa que si ese texto es una realidad para ti, tú eres propiedad de Dios. Eres propiedad del Señor. Porque Él te ha redimido, Él te compró, Él pagó el precio del rescate por ti. Y ese precio fue la vida y la sangre de su Hijo Jesucristo. Ahora yo me pregunto si sería Dios de verdad si comienza la redención y termina en destrucción. No, Dios no es así.
Y no es así porque cada día de tu vida hasta ahora Él te ha sostenido. Cada día de tu vida Él te ha provisto, te ha guardado del mal. Claro, hay cosas que nos asustan a veces, que los delincuentes, que los ladrones, y tienes que ponerte a buen recuerdo y está bien, no está mal eso. Pero el Señor es quien te guarda. El Señor es tu protector. Yo creo que en este tiempo de inseguridad, esa debería ser nuestra oración cada día. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando salimos de la casa, cuando andamos de compras, cuando vamos a un parque, cuando tenemos un tiempo de recreación, cuando vamos a hacer una visita o cuando vamos a hacer un deporte. Cada día deberíamos decirle al Señor, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cada día. Porque tú no sabes lo que va a pasar más tarde. Finalmente, el tercer pasaje que quiero analizar es el que mencionó Esteban, o que dice la Biblia sobre el testimonio de Esteban en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 7, versículo 59. Dice la Escritura, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Dice Charles Adam Spurgeon, dice él sobre este pasaje, dice, yo pienso que esta oración quiere decir que si pudiéramos morir como murió Esteban, moriremos con una certeza de inmortalidad. Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. No dijo, tengo miedo de que mi pobre espíritu va a morir. No, el espíritu es algo que existe después de la muerte, algo que Cristo puede recibir y por tanto Esteban le pide que lo reciba. Cuando nos toque morir a cualquiera de nosotros, a la gente no le gusta hablar de la muerte. Hay muchos que se asustan. Claro, si tú no tienes a Cristo deberías tener motivo para asustarte. Porque si no tienes a Cristo, no tienes un seguro de vida eterna, que es Cristo el Señor, significa que en ti no hay esperanza. Y la Biblia dice que hay una grande condenación para ti. Cuando nos toque morir, moriremos como seres inmortales que nos quedamos dormidos en la tierra y abriremos nuestros ojos para los cristianos en el cielo. Así moriremos. Sonará un momento la trompeta y nuestro cuerpo resucitará para morar otra vez con nuestro espíritu. De eso no hay duda. Estaremos con Él. Para Esteban, Jesús estaba muy cerca de él. Muy cerca. Él dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él no lo ve distante. Y cada creyente debería tener esa relación, esa intimidad de entender que su Dios en Cristo está tan cerca como el compañero que tienes a tu lado. Y la evidencia de que estaba tan cerca del Señor es que Él dijo en Hechos 7, 55 y 56, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Hasta lo vio al Señor. Esteban tiene certeza de su declaración, la certeza de que en sus manos estaba seguro, la certeza de que el Señor estaba dispuesto a tomarnos en sus manos. Mira, querido hermano y amigo, Dios ha establecido un día en el que tú y yo tengamos que partir de esta tierra. Hay un día establecido para ti y para mí,
para cada uno de nosotros. Y ni 10,000 demonios van a poder enviarnos a la tumba antes de nuestro tiempo. Nadie. En otras palabras, no moriremos mientras Dios no lo decrete. En nosotros los cristianos debería de haber un profundo y sincero deseo de ir a casa y de estar en casa con el Señor. Debería haber ese sincero deseo, porque estar con Cristo es mucho mejor que estar aquí asustado en este mundo, en esta vida, donde la inflación, que la política, que el secuestro, que los robos, que la extorsión, que la vacuna. ¿No te parece mejor estar con Él? Pero no ha llegado tu día. Él te quiere aquí para que proclames el Evangelio, para que hables de Él y testifiques de Él. Porque quién sabe si dentro de todos esos malhechores Dios convierte a uno como te convirtió a ti. Pastor, no me ofenda que yo no soy un malhechor. ¿Y qué tú crees que eres? Buena gente. Antes de venir a Cristo eras buena gente. Dios no nos ha salvado por buena gente. ¿No es cierto? Porque si tú eras buena gente, ¿para qué te va a salvar Él? Él nos salvó porque éramos malos y perversos. Así era el apóstol Pablo, antes llamado Saulo, un hombre cruel, perverso y malo. Y el delincuente que estaba en la cruz, ¿crees que era bueno? Por algo estaba ahí. Dios salva a los malos. Y Él salva a quien quiere. Estar con Cristo es mucho mejor que estar aquí. Por lo tanto, deberíamos de familiarizarnos con nuestro eterno lugar de descanso. Eso no significa que tienes que estar meditando y pensando en la muerte, pero relacionarte con Cristo. Entonces, ¿y qué pasa si no son cristianos? Esto es muy importante. A veces la gente piensa que el cristianismo es por herencia, o porque yo nací en un país católico, yo soy cristiano. No, 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 no. Aquí tenemos que definir qué significa ser cristiano. El bautizo no te salva. La primera comunión no te salva. La confirmación no te salva. Esas son mentiras que hay en este mundo. El que salva es una persona, Cristo el Señor. Y la gente debe conocer a Cristo. La salvación es un regalo, es un don. Pero ¿y qué pasa si no son cristianos? Entonces deberían de tener miedo hasta del lugar donde tú estás sentado. Hasta de eso deberías tener miedo. Yo me pregunto, ¿por qué la tierra no dice a aquellos que no son cristianos, que no temen a Dios: oh Dios, espérate un momento, no voy a sostener por más tiempo a estos miserables pecadores. Permíteme que abra la boca de la tierra y me los trague a toditos? Porque toda la naturaleza tiene que odiar al hombre que odia a Dios. Pero eso no ha pasado, porque Dios de ti tiene misericordia. Y probablemente está esperando que tú rindas tu alma al Señor. Probablemente está esperando que tú te humilles ante Él y reconozcas que no hay Dios fuera de Él. ¿Tú no crees que tal vez Dios te trajo en esta mañana a este lugar con ese propósito? Claro, si no eres cristiano. Pero si ya eres creyente, no tengamos miedo de enfrentarnos a la vida o a la muerte según le agrade al Señor. Vive en paz, mi hermano. Vive en paz. Damos gracias al Señor por su palabra.